Buenas tardes con todos. Quien les habla es Pedro Cayanqui Díaz de la Dirección de Educación Secundaria. El día de hoy vamos a hacer la tercera asistencia técnica con respecto a la estrategia de refuerzo escolar en el marco de la etapa de cierre. ¿Sí? Eh, Voy a compartir pantalla. Bien. Entonces, dentro de ese punto, estamos nosotros actualmente en la etapa de cierre. El propósito de esta asistencia técnica es eh, brindar orientaciones a los especialistas de las redes UGEL sobre la implementación de la estrategia de refuerzo escolar en el marco de la norma 094 del 2025 en su tercera etapa. ¿Sí? Eh, sobre ello es importante un poco ubicarnos en el contexto de por qué la estrategia de refuerzo escolar. Tenemos un marco situacional que se reconoce con respecto al cierre de de dificultades en los aprendizajes tanto en matemática y comunicación. Los resultados del GENLE y de PISA nos dicen que los estudiantes, 5 de cada 10 estudiantes se encuentran en la etapa de inicio, previo al inicio, así como estudiantes dentro de lo que viene a ser las competencias matemáticas. 7 de cada 10 estudiantes se encuentran, no se, se encuentran en esta etapa de inicio, 7 de 10 estudiantes, ¿no? Y la mayoría de los estudiantes de 15 años no logran ubicarse por encima del nivel 2 con respecto a las evaluaciones PISA, en este caso según el reporte 2022. En ese marco, nuestro objetivo es consolidar los aprendizajes de matemática y comunicación de los estudiantes de secundaria, y nuestro público objetivo es a nacional, es decir, a todas las escuelas y los estudiantes del nivel de secundaria. ¿Sí? Sobre ello tenemos características del refuerzo escolar. Una de las características es una acción educativa que prioriza el diagnóstico y la retroalimentación y orienta el desarrollo de actividades pauteadas, la motivación y el mejoramiento de estrategias de aprendizaje. El otro detalle hay que reconocer entre esta estrategia de refuerzo escolar es un proceso que prioriza aprendizajes claves. Y para ello, desde la primera etapa hemos hablado de que tenemos una evaluación diagnóstica, y de a partir de esa evaluación diagnóstica en el transcurso del año vamos nosotros reconociendo cuáles son los logros y dificultades, y sobre eso vamos desarrollando principales acciones para ir consolidando aprendizajes y que los estudiantes sigan avanzando en, en el desarrollo de sus competencias, ¿no? El otro, la propuesta es una gestión descentralizada y territorial en función a las características de los escenarios en que se van manejando todos los aspectos, ¿sí? Otro aspecto clave es el proceso de la gestión de refuerzo escolar. En ese marco es importante reconocer que el proceso de gestión justamente considera, eh, llamemos, asistencias técnicas, acciones a nivel de la institución educativa con el equipo directivo y acciones que hace directamente el docente con el estudiante, ¿no? Y sobre eso se tienen algunas herramientas, como estas herramientas de apoyo para sistematización, estas fichas del estudiante y recursos para el docente. Estando ahora en la primera etapa, en la tercera etapa de la estrategia, vamos a ir reconociendo a qué acciones vamos a dar prioridad para el cierre, ¿no? Eh, Siempre es bueno también tomar en cuenta que dentro de la estrategia de refuerzo escolar, el punto foco, el punto principal es el estudiante reconociendo sus necesidades de aprendizaje, y al estudiante al que hay que realizarle el proceso de retroalimentación sobre los avances que va teniendo y los logros, y que eso vaya llevándose de una forma permanente a un acompañamiento del estudiante que está relacionado justamente a superar esas necesidades de aprendizaje, ¿sí? Sobre eso, ustedes ven ahí la dinámica que siempre hemos manejado, que es la evaluación, la reflexión, la gestión propiamente que hace el docente con los recursos, y luego va haciendo un proceso de forma permanente. En ese marco podemos ver las acciones del equipo directivo y los asesores pedagógicos, que conforme esta dinámica se va generando en el aula, eh, vamos viendo que desde el equipo directivo se van reconociendo acciones que están visualizadas en el PAN, se van reconociendo acciones de monitoreo, de acompañamiento,
y se van promoviendo, ¿cómo se llama?, acciones que fortalecen las capacidades de las prácticas colegiadas, ¿no? ¿Sí? Eso. Otro aspecto que sí es importante bien considerar acá, y que estando ya en la etapa de cierre, es reconocer que las acciones de reforma escolar eh, no se trata de ubicar al alumno en inicio, proceso o logro. El punto esencial dentro de la estrategia de refuerzo escolar es reconocer los progresos de los estudiantes enfocados en los niveles o en los estándares de aprendizaje expresados en el currículum, ¿sí? Entonces, ese es un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta, dado que por momentos queremos tener de forma cuantitativa porcentajes en el inicio, el proceso en el logro, tomando un criterio sumativo, un criterio de cuántas respuestas contestó correcto o incorrectamente, lo que no llevaría a un proceso de reflexión en el estudiante, tanto como en el equipo docente a nivel de institución educativa, sobre verdaderamente cuáles son esas dinámicas o cuáles son esos aprendizajes que está desarrollando el estudiante y cómo los debería estar desarrollando y qué acciones deberían tomarse, llamemos, para poder conducir al alumno al desarrollo de sus competencias. Ese es el aspecto mucho más importante de la estrategia de refuerzo. Reitero, no se trata de reconocer un aspecto cuantitativo de inicio, proceso y logrado, sino más bien es reflexionar sobre los procesos del aprendizaje enfocados en los niveles de las competencias. En ese punto también podemos reconocer eh, que la mirada de la estrategia de refuerzo escolar ya en esa tercera etapa es una mirada que debe contemplar el- la reflexión, el involucramiento y el compromiso a nivel de la institución educativa, eh, movilizando justamente una cultura de asumir retos, una cultura de altas expectativas, ¿no? Frente, frente a una acción, llamemos de acciones de refuerzos donde no se reconozcan las metas claras o las prácticas eh, propiamente de lo que está haciéndose a nivel de toda la institución educativa con la estrategia de refuerzo. Es decir, debería haber un compromiso, un involucramiento de los actores bajo un liderazgo para ir reconociendo justamente qué es lo que se ha hecho y hacia dónde se tiene que ir aspirando en relación a los objetivos y metas que se van planteando. ¿Sí? Ese también es un aspecto muy importante que resaltaría yo de esta lámina, estando ya en la tercera etapa de la estrategia. Un aspecto también importante que hay que contemplar al momento es que este año, el 15 de septiembre, se actualizó la norma de refuerzo escolar. Tenemos la norma 094-2025. Para efectos de la presentación de hoy, se está focalizando netamente en la etapa 3, en lo que es el nivel de secundaria. La estrategia como tal, que venía de la 045 en el 2022, no ha habido modificaciones, solo son precisiones que pretenden ser referentes para poder conducir, poder desarrollar un acompañamiento y poder ¿cómo se llama? Plantear acciones que vayan en la línea justamente de los propósitos del cierre de brecha de aprendizajes que se ha ido reconociendo, ¿sí? Entonces, sobre eso, la 094-2025, en la tercera fase pueden ustedes ver cuáles son esas principales acciones que nos expresan. Van desde la sistematización, desde el planteamiento de la evaluación, va de la reflexión del estudiante, la reflexión en colegiada, la documentación y las coordinaciones a nivel de IG. Acá, haciendo un recordar a nivel de gestión, podemos reconocer que estamos en el cierre de la estrategia, y según lo que se comentó desde la primera asistencia técnica, el cierre de la estrategia se iniciaba el 27 de octubre y culminaba el 19 de diciembre. Eso es lo que motiva justamente ahora a hacer esta presentación con efectos de poder dar precisiones a las acciones de la etapa de cierre de la estrategia. A grosso modo, ustedes pueden ver acá que a nivel institucional
se busca la sistematización y reporte de los resultados, la documentación de refuerzo escolar, como las coordinaciones a nivel de IGED para finalizar la estrategia. A nivel de aula, que es la parte mucho más potente de la estrategia, se contempla justamente un proceso de reflexión con los estudiantes en las instituciones educativas con respecto a los logros que han tenido y los retos que les toca asumir. El otro detalle es el reconocimiento de los progresos de aprendizaje y los resultados en razón al PAT, que permitan reconocer cuánto de aquello que se ha planteado en la institución educativa en un comienzo se está superando en razón a los aprendizajes, ¿no? Y el otro, el desarrollo y sistematización de los resultados de la evaluación de salida. ¿Sí? Ustedes pueden ver la norma. Podemos ver cuatro elementos claves. Lo que ustedes ven acá es una síntesis que refleja un poco la naturaleza de esta tercera etapa de gestión. Son de cuatro tipos, ¿no? El primero es el desarrollo de la evaluación con instrumentos. El segundo es el espacio de reflexión que se hace con los estudiantes. El tercero son las jornadas de reflexión cosas pedagógicas de aprendizajes con respecto a lo que han avanzado los estudiantes. Y el cuarto es la documentación y el cierre de la estrategia, ¿no? Entonces, son cuatro acciones principales las que se están contemplando para esta tercera etapa. Con respecto a la evaluación de salida y sistematización, eso lo coordina el director, el comité, para efectos de la implementación. Asimismo, se hace un análisis de los resultados y las buenas prácticas. Como ustedes bien saben, voy a jalar acá está. Como ustedes bien saben, eh, a nivel de recursos, se va a disponer los recursos en el portal de Perú Educa. Entonces, acá, por ejemplo, se ve la pantalla. Acá ustedes van a reconocer acá en Perú Educa, en la sección de materiales educativos. Acá, materiales educativos, entramos al nivel de secundaria, ver colecciones. En colecciones vamos a ver evaluación de matemática. Y acá, evaluación diagnóstica de cierre matemática. Evaluación diagnóstica de cierre 2025, matemática. Y acá ustedes van a reconocer los recursos. Acá van a encontrar las 5 evaluaciones, van a encontrar los instrumentos de orientación y el Excel, que es muy es una herramienta que se ha ido comunicando desde el inicio de este año, ¿no? Voy a compartir otro recurso, un ratito, a ver, déjenme ver. Les mostraba que va en el portal de Perú Educa, vamos a encontrar tres tipos de recursos, ¿no? La prueba, las orientaciones y el Excel. Ahorita se está cargando en el sistema los recursos, ¿ya? Pero vamos a encontrar esos tres elementos. Entonces, tenemos acá la evaluación, acá está, ¿sí? Tenemos las orientaciones, ¿sí? Y vamos a tener el Excel, este Excel, que ustedes lo conocen, que es para el llenado del registro de la información, ¿sí? Que se ha hecho en la primera etapa también. Vamos a tener esos recursos, ¿ya? Lo que hay que recordar de las, de las, de la evaluación es que en la evaluación vamos a tener ítems abiertos e ítems cerrados, ¿no? Este, por ejemplo, es un ítem cerrado, hay que marcar la alternativa. Este es un ítem abierto, o sea que el alumno lo tiene que desarrollar y se empieza a valorar el desempeño del alumno con respecto al tipo de tarea que se ha dado, ¿no? Entonces, vamos a tener ítems abiertos cerrados, los cuadernos están acá, acá está, etapa, etapa de cierre, ¿no? Está indicándose con respecto al recurso que ustedes están viendo, ¿sí? Para el grado respectivo. Y luego tenemos las orientaciones. Estas son las orientaciones del primer grado. Y las orientaciones del primer grado, es importante reconocer la matriz que va asociado a la prueba, ¿no? Entonces, si ustedes miran la prueba, la evaluación parte de una situación, tiene estímulo y tiene preguntas. Vamos a, por ejemplo, la pregunta 1. Acá está, ¿ven? Situación, diseño de banderines. Diseño de banderines. Competencia, cantidad.
Esta situación, por ejemplo, moviliza varias competencias, más de una, más de una. Habla de la competencia cantidad, de la competencia regularidad, ¿sí? A partir de eso, tenemos ahora los desempeños, y acá ustedes pueden ver el tipo de respuesta. Si es adecuada, pues una respuesta cerrada, y si es una respuesta cerrada, te indica qué alternativa es, ¿sí? Entonces, en las orientaciones, esto va de la mano mucho con la prueba. Sigo con las orientaciones, detalles la matriz, y también tenemos acá, llamemos ficha, unas fichas para dar la valoración, en este caso de respuesta no adecuada, parcial y respuesta adecuada, ¿no? Entonces pueden ver ustedes acá el planteamiento de qué sería una respuesta adecuada y qué sería una respuesta inadecuada. Dado el tipo de tarea, acá no hay respuesta parcial, sino es una respuesta adecuada o inadecuada. Eso depende mucho del tipo de tarea, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una situación, acá te indica por qué es adecuada, por qué es parcial y por qué es inadecuada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en el documento de orientaciones vamos a encontrar ítems abiertos y cerrados que están asociados a una matriz, y vamos a encontrar sus fichas, las fichas que permiten dar la valoración con respecto a la actuación que está haciendo el estudiante eh, en razón a la situación en que se está enfrentando. Y asimismo, estas orientaciones tienen un espacio para el uso del Excel, para poder ingresar, sistematizar la información en el Excel, ¿sí? Tenemos ahí toda la descripción y una orientación de cómo usar esa información. Eso es con respecto al documento. El otro es el Excel como tal, ya ustedes lo conocen. Muchos creo que lo conocen. Trabajamos con este Excel del 2020, del 2024, ¿no? Tenemos el formulario. En el formulario vamos llenando los valores y vamos indicando la sección y vamos llenando la información respectiva, ¿no? ¿Sí? Y el Excel, una vez que se llena la información, acá podemos reconocer el reporte, ¿no? Podemos usar esta información para realizar un reporte. Como ya hemos hablado en la primera asistencia técnica, igual se va a enviar el video del uso de este Excel para optimizar el tiempo ahora, porque esto ya lo hemos hecho en otra asistencia técnica, pero igual se va a enviar el video para más precisiones. A grosso modo, lo que puedo decir es que este Excel permite hacer un análisis por competencia, un análisis por capacidad y por desempeño, ¿no? Y a nivel de desempeño analiza por estudiante. Acá yo puedo seleccionar el estudiante uno, el estudiante 2, el estudiante 3, ¿sí? Puedo seleccionar el estudiante, puedo seleccionar la pregunta, ¿ven? Si cargo la pregunta uno, automáticamente se ordena todo. Y acá si ven abajo, la pregunta uno me dice el estudiante uno, 2, 3, 4, es decir, me permite hacer un análisis por pregunta, me permite hacer un análisis por estudiante y también me permite hacer un análisis por las respuestas adecuadas, inadecuadas o sin respuesta, ¿no? Por ejemplo, quiero saber quiénes han marcado sin respuesta. Y por ejemplo, acá me sale que el estudiante 4 en el desempeño que está asociado a la competencia de cantidad no ha respondido adecuadamente. Entonces, esa es la característica de este Excel. Reitero que eso se va a reenviar otra vuelta del video que se hizo en un momento de presentación de este uso. Volviendo al, volviendo al PPT, entonces estamos reconociendo que como parte de esta tercera etapa se hace una evaluación de salida y se sistematiza. Por ello es que ustedes tienen estas pruebas, hasta la inicio, esta de acá, la que está en el lado, para ustedes creo que es derecho, es la que se desarrolló en marzo de este año, y en el lado izquierdo dice evaluación diagnóstica de etapa de cierre, o sea, es otro instrumento de evaluación que es el que se va a aplicar para la salida. No es el mismo, es otro instrumento. Abajo ustedes pueden ver las dos páginas, las dos URLs que los lleva justamente a ese conjunto de recursos. Sobre ello, es importante, y eso es lo que les mostré ahora, es la orientación. ¿Cómo generamos un espacio de reflexión con respecto a la estrategia de refuerzo escolar? ¿Cómo lo hacemos?
Para tener ese espacio de reflexión, tenemos que hacer un reconocimiento de las competencias, las capacidades y los desempeños que están desarrollando los estudiantes, donde están obteniendo logros y dificultades. ¿Y eso dónde lo encontramos? Eso lo encontramos en el documento de la orientación. En este documento que ustedes ven en el lado derecho, dice Refuerzo Escolar Orientaciones, van a encontrar en su interior una matriz, como la que se está mostrando acá, y asociada a la matriz van a encontrar unas fichas que empiezan a describir para poder darle la valoración de respuesta no adecuada, respuesta parcial, respuesta adecuada, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar. Acá, haciendo ya un zoom, entrando ya a la matriz, lo que ustedes ven en el lado derecho es la matriz de evaluación de la primera etapa. Y en el lado izquierdo, ven arriba, dice matriz de evaluación de la tercera etapa. Este es un ejemplo, a ver, este es un ejemplo, ¿no? Acá está, este es entonces la evaluación de entrada que se hizo este año, y acá ustedes van a encontrar la prueba, y van a encontrar en las orientaciones la matriz para finalizar este año. Y ustedes pueden ver que entre la matriz de entrada con la de salida o etapa de cierre, se están reconociendo desempeños que van teniendo un nivel de complejidad, ¿no? En este caso, si poniendo el ejemplo acá de fracciones, pueden ver cómo en la evaluación que se hizo en marzo-abril, pueden ver una situación que está asociada a fracciones, y a su vez se está representando la fracción como medida a partir de una equivalencia y sobre una situación, en este caso de reparto. Si vemos en la matriz de la tercera etapa, se está abordando las mismas nociones. Sin embargo, el planteamiento que se está haciendo para la salida de nociones tiene un nivel de complejidad, dado que ustedes pueden ver ahí que en este caso, eh, por ejemplo, dice, si la tendencia continúa, ¿cuánto ganará el departamento de lácteos en 3 años? Y si ustedes ven cómo está expresado la fracción, un cuarto menos, un quinto menos, una vez y un medio más, da, llamemos una lectura de la fracción de forma literal, que ya tiene un nivel mayor, en este caso de demanda, al interpretarse ese tipo de lectura en un contexto dado. Mientras que si vemos la evaluación de entrada de fracciones, esta se visualiza directamente en una expresión simbólica que representa la parte y el todo, y sobre eso se pide, en este caso, por ejemplo, cuánto de agua debe emplearse en el siguiente procedimiento, ¿no? O sea, está hablando sobre una distribución. En el otro habla sobre una proyección y demanda, en este caso, la comprensión de de la expresión literal para pasarla a una expresión simbólica. Asimismo, si ustedes miran, en este caso, la representación gráfica, en la evaluación de entrada, se habla de la fracción como medida, ¿no? Y pregunta, por ejemplo, si la primera cantidad tiene una masa de 1 y 1 medio kilogramo y la segunda tiene una masa de 3/4 kilogramo, ¿no? ¿Cuál de todas estas alternativas representa, en este caso, la cantidad total? ¿Sí? Es fracción como medida, se da una unidad de referencia, en este caso, que son esos 4 cuadraditos juntos donde dice 1 kilogramo, y sobre esa referencia se empieza a ver gráficamente lo que involucra, en este caso, la situación inicial planteada con respecto a, a la masa, a dos masas respecto a un producto, ¿no? Si vemos en este caso en la evaluación de salida, estamos usando ya procedimientos aditivos con fracciones. Sin embargo, la tarea ahí está demandando, en este caso, reconocer cuál es la representación gráfica. Y esa tarea está llevando a un nivel de análisis para saber si el estudiante está o no está de acuerdo con el procedimiento que se está planteando ahí. Entonces pueden ver ustedes acá el nivel de complejidad en el cual el estudiante debería haber cerrado este año con respecto, por ejemplo, al desarrollo de la competencia, resuelve problemas de cantidad, a la noción de fracciones, y cómo si yo en una etapa de inicio he identificado que el alumno ha tenido dificultades
llamemos, en la comprensión, en plantear en la resolución de problemas en situaciones reales con las fracciones, cómo esto debe haberlo superado y cómo frente a la evaluación de salida, el alumno tendría más solvencia para poder, llamemos, enfrentar una situación que demanda en este caso una lectura en una situación real, ¿no? Asimismo pueden ver ustedes la complejidad en el tránsito, en este caso de las formas de representación. Si bien es cierto, en la versión de entrada se habla de la fracción y el diagrama fracción como medida, y eso es un soporte. En el caso 2, la interpretación va sobre el proceso aditivo y requiere que el alumno analice la representación gráfica para poder validar si ese procedimiento aditivo es el adecuado o no. Entonces hay un nivel de complejidad que es lo que se aspira que el alumno haya alcanzado, dadas las dificultades que se reconoció al inicio de la evaluación. Otro ejemplo, otro ejemplo que pueden ver acá ustedes en la evaluación de entrada y salida es que, por ejemplo, en la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. En la evaluación de entrada, reconociendo que los chicos tienen un tránsito del quinto al sexto ciclo, pueden ver ustedes la relación de igualdad de forma pictórica. Sin embargo, la demanda en primer año está apelando, en este caso, a las propiedades de la igualdad para que el alumno pueda, en este caso, bajo otras condiciones, reconocer la condición del equilibrio de una situación inicial, ¿no? Pueden ver acá acá se puede ver, ¿no? Se le está dando una situación de igualdad y sobre eso se le está pidiendo que reconozca cuál de esas tres situaciones, en este caso, representan la misma condición de equilibrio. Esta es una tarea implícitamente que moviliza justamente las propiedades de la igualdad, eh, y que esperaríamos que el alumno, viniendo de la primaria, trabajando con material concreto, vaya transitando estas formas de representación pictórica con respecto al valor desconocido frente a una condición de igualdad, ¿no? Y podemos ver en la de salida, en donde dice venta de pasteles, cómo la situación ya no tiene tanto un soporte pictórico, sino lleva a expresiones. En este caso se está hablando sobre un pastel y una fórmula que involucra harina de chancaca y 5 partes de harina de quinoa. Entonces, está hablando sobre una condición, en este caso, y le está asignando dos expresiones, en este caso simbólicas, la C y la Q, y esta C y Q tienen que cumplir ciertas condiciones de valor para que puedan reconocerse, en este caso, un total. Y sobre eso se le pide al alumno que complete la tabla, ¿no? Entonces, acá pueden ver cómo la tarea de la evaluación de entrada va jalando a una demanda, en este caso, de ir reconociendo el valor de las expresiones simbólicas que permitan, llamemos ir, que estas expresiones simbólicas, bajo ciertas condiciones aditivas, multiplicativas, etc., cumplan una igualdad, y en este caso la demanda está en que complete la tabla reconociendo el total y la distribución de cada cantidad en función al valor que va a tener el CIQ. ¿Sí? Entonces acá pueden ver, esta es otra tarea, ¿no? Una última, para que ustedes puedan ver acá, es ese tránsito que tienen los chicos en el sexto ciclo, por ejemplo, y pueden ver las matrices, siempre vamos mirando la matriz de entrada y la matriz de salida, acá está. Pueden ver el ítem de la prueba de entrada, en este caso que está asociado al reconocimiento en este caso de una relación funcional o proporcional, perdón, una relación proporcional, y podemos reconocer acá, en el caso de la prueba de salida, también una relación proporcional eh, que lleva a un proceso de interpretación del esquema tabular al gráfico, mientras que en el de entrada también ha jugado casi el mismo rol, ¿no? Se le da una expresión y sobre ella ha tenido que, relacionando los valores en el plano cartesiano, haber reconocido cuál de la expresión tabular corresponde en este caso, al sonido del aire. En esta de salida hay una situación mucho más compleja. Pueden ver ustedes ahí dos automóviles, el consumo por cada 100 kilogramos,
por cada 100 kilómetros, disculpen, cada kilómetros, hay condiciones en carretera, en ciudad, ¿no? Hay combustible, precio por galón, es decir, hay un tipo de complejidad con respecto a las condiciones en que se presentan, en este caso, el desplazamiento de dos móviles y de marcas diferentes, y sobre eso se pide una relación, en este caso, en el costo de combustible con el espacio recorrido para el modelo, en este caso, del auto River R32, es lo que demanda el ítem, este ítem 29, ¿no? Y pueden ver ustedes cómo a partir de la situación que se le presenta, el alumno tiene que reconocer en este caso eh, la correspondencia que se va presentando y la relación que hay en estas magnitudes para una relación de proporcionalidad, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Bueno, quiero hacer un espacio acá para que se vea la importancia de la reflexión en el refuerzo escolar y cómo eh, los recursos que ustedes tienen a la mano, que están publicados en el portal Perú Educa, son recursos que permiten, llamemos, generar ese espacio en las escuelas, ese espacio en el aula, ese espacio con los estudiantes, ese espacio en la práctica colegiada, a partir de evidencias. Podemos reconocer que los ítems que ustedes están viendo acá, que son algunos ejemplos, sí hay una marca de progresión y de complejidad, que debe ser un elemento de diálogo, un elemento de reflexión, de discusión, constructiva, por cierto, en los espacios pedagógicos que permitamos en todos los actores reconocer qué tipo de situaciones son a las que se debe enfrentar el estudiante y cómo esas situaciones tienen que tener un nivel de demanda, un nivel de complejidad que lo lleve justamente a ir transitando en el año, de tal forma que puedan superar estos aprendizajes que son claves esenciales y que se articulan justamente con el nivel de primaria, ¿sí? Eso quería resaltar. Otro aspecto muy importante que lo expresa la norma, voy a volver acá a la norma, es, eh, es con respecto a reconocer buenas prácticas a partir del progreso de los estudiantes, ¿no? Un documento que puede orientarnos a reconocer buenas prácticas es este documento de marco de innovación de buenas prácticas educativas en el Perú, de FONDEP, donde plantea 7 criterios que, que mirando a la estrategia de refuerzo escolar y de lo que hacemos en la institución educativa, pueden contribuir mucho, ¿no? Uno primero es la intencionalidad. La estrategia de refuerzo escolar en la norma, desde la etapa de inicio, habla que las instituciones educativas se plantean metas de aprendizaje que se lo visualizan en el PAC. Asimismo, estas metas se visualizan en los referentes de planificación que el docente hace. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver un criterio que, en este caso, estos indicadores podrían ayudar de alguna forma a reconocer que aquello que estamos haciendo en la escuela con respecto a la estrategia de refuerzo escolar y que estamos viendo logros, es una buena práctica en función a esas acciones que hemos realizado, ¿sí? Entonces, es decir, ¿cómo sé que con respecto al cierre de brechas de aprendizaje, a la mejora de aprendizaje con respecto, en el marco de la estrategia de refuerzo escolar, lo que estoy realizando es una buena práctica? En primer lugar, tener claro que bajo ciertos propósitos de aprendizaje, metas de aprendizaje hechas en el año, a comienzo de año y desarrolladas en el año, finalizó el año, estoy reconociendo de que sí ha habido mejoras y eso ya es un elemento de que hay una buena práctica ahí, ¿no? Entonces, en primer criterio, la intencionalidad. Un segundo criterio es la creatividad, ¿no? La norma, la 094-2025, es una norma eh, abierta. Si analizamos la etapa de desarrollo, va a encontrar que en la etapa de desarrollo refieren acciones claves generales, pero no están secuenciadas o pauteadas, llamemos así. Es decir, lleva a una forma de gestión eh, que resulte en el espacio en que se desarrolla la estrategia. Y eso es un referente también que nos puede dar a que es una buena práctica la que estamos haciendo
en la mejora de aprendizajes en el marco de la estrategia de refuerzo escolar. ¿Sí? Ese es un punto, ¿no? Y ahí quiero resaltar, por ejemplo, que en el transcurso de estos meses que ha pasado, algunos especialistas escriben o llaman porque quieren, ¿cómo se llama?, un formato, quieren, ¿cómo se llama?, una rúbrica para ir a ver la estrategia de refuerzo escolar en la etapa de desarrollo. Y es que no puede haber, llamemos, una estructura, una forma, un procedimiento pedagógico, un procedimiento didáctico, un procedimiento de organización en la escuela único. Hacer una rúbrica en esas características sería como una camisa de fuerza. Lo que nosotros desde Minedo damos son los lineamientos generales que están en la norma y que en la etapa de desarrollo se expresan, ¿no? A ver, voy a mostrar la etapa, en todo caso, para que vean un ratito dónde está. Creo que está acá. Está, acá está. Acá está, etapa comprende desarrollo. Entonces, grupos de interaprendizaje, visitas de acompañamiento, desarrollo de jornadas de evaluación, desarrollo de accesiones de refuerzo escolar, desarrollo de la carpeta de refuerzo escolar, acciones diagnósticas, ¿no? Entonces, son planteamientos generales y la forma como la institución se organiza y que mostraría una buena práctica estaría dentro del marco de esta creatividad, ¿no? O sea, es decir, estrategias que son efectivas en el contexto dado y con los recursos que dispone, ¿no? Eso también es un elemento muy importante de lo que se va a dar. El otro elemento es el impacto, ¿no? Es decir, si yo tengo claro mis metas, mi propósito, obviamente a efectos de impacto vería los cambios a nivel de aprendizajes, vería los cambios a nivel de la dinámica en cómo se está gestionando dentro de la institución educativa, ¿sí? El otro detalle es la pertinencia, que está asociado a cuánto la estrategia, a nivel de lo que es la planificación, el desarrollo de las sesiones, la movilización de recursos, es pertinente en relación al contexto en que se está mostrando y que resulta ser una buena práctica. La sostenibilidad, en el sentido de que la dinámica o la forma como se ha organizado en la institución educativa hace que la estrategia sea sostenible en el tiempo y eso podría considerarse un elemento que gravita en una buena práctica de la estrategia. La reflexión permanente, en este caso dada la dinámica, en cómo es que los espacios, en razón a la intencionalidad, en razón a la pertinencia, van llevando a dar una retroalimentación, un reajuste, y que eso va consolidándose en una buena práctica, ¿no? Y el otro elemento es la participación, que también la norma lo refiere, que es la participación del equipo directivo, el equipo docente, los padres de familia y los estudiantes, ¿no? Ese es un detalle que va generándose. Voy a regresar acá, en este punto, para ver que según la norma, entonces tenemos la evaluación de salida de la sistematización que ya expliqué. Un segundo es el espacio de reflexión, que es que en la presentación de ahora ustedes han visto que está asociado a la matriz, ¿sí? Y que esto permite justamente al docente reconocer las producciones más relevantes y promueve la reflexión justamente de los avances y dificultades que tienen los estudiantes. Eh, es importante este espacio de cuál va a ser mi referente para yo reflexionar sobre qué avances y dificultades tiene. Y como les expresaba acá, el referente para reflexionar sobre esos procesos está en la matriz, en la forma como se presenta, tanto en los ítems abiertos como cerrados, ¿sí? El otro detalle es cómo nos organizamos en la institución educativa para que el estudiante asuma compromisos de mejora a partir de las reflexiones. ¿Eso qué nos lleva? ¿Qué nos dice en otras palabras? Nos dice que dentro de esa tercera etapa de cierre de la estrategia de la fuerza escolar, los estudiantes son actores eh, principales en las cuales ellos asumen compromisos con respecto a cómo han iniciado el año y cómo están culminando con respecto a los aprendizajes que se están desarrollando tanto en matemática como en comunicación. Eso es muy importante. Asimismo, eh, es importante que los alumnos reconozcan cuáles son esos retos que deben ir asumiendo o que deben tomar atención frente a un nuevo proceso de aprendizaje que se inicie en el próximo año, por ejemplo, ¿no? El otro detalle
en esta etapa de reflexión que es importante son las evidencias presentadas en portafolios, que, que permite justamente a los estudiantes reflexionar de cómo eso, cómo han ido avanzando, qué es lo que están viendo que tienen todavía dificultad e ir superando todos esos aspectos, ¿no? Y el otro punto, que estas acciones que se hacen en el aula deben ser reportadas al equipo directivo de la institución educativa. Entonces, sobre este segundo punto, eh, acá, acá hay algunas técnicas de cómo promover ese espacio de reflexión individual con los estudiantes. Un primer elemento que se puede considerar es el diario de aprendizaje. Es un registro personal del estudiante donde anota lo que va aprendiendo, qué dificultades tuvo y cómo los enfrentó, ¿no? Entonces, el estudiante dentro de ese diario debería tener qué es lo que aprendió, cuáles son sus desafíos, qué estrategias son las que está usando y cuáles son sus compromisos, ¿no? ¿Qué aprendizaje reconozco que he desarrollado con éxito? ¿Qué me resultó difícil y por qué? Es decir, un espacio de por qué el alumno ha encontrado esa dificultad. ¿Qué estrategia hice para superar la dificultad y cómo funcionó? ¿Y qué compromisos haré en la próxima vez, ¿no? Claro, si nos pusiéramos a, si me pusieran un escenario donde los estudiantes analizan cómo iniciaron, qué dificultades tuvieron y cómo en esta tercera etapa, en la de salida, cómo fue su desempeño frente a problemas de estas características. Entonces los estudiantes deberían, en este caso, ir reconociendo qué es lo que aprendió, qué le resulta difícil todavía dentro de esta noción, qué es lo que le resulta todavía, qué dificultades tiene, ¿no? Que el alumno reflexione qué cosa hizo para superar esas dificultades y por qué no le funcionó, si le funcionó, y qué compromisos son los que él buscaría para seguir avanzando en sus aprendizajes. Obviamente que dentro de este proceso de reflexión individual también juega un rol muy potente el docente, en el sentido de los compromisos, dados que pueden ser compromisos a superar retos o a superar retos nuevos o a superar todavía retos que requieren mayor atención. Y en ese marco el docente es el que debe ahí ir conduciendo e ir orientando al alumno para ir asumiendo esos compromisos, ¿no? El otro detalle, otra técnica es la bitácora de metas y compromisos, que es un espacio donde el estudiante se establece metas específicas y anota evidencias del avance. Es decir, el alumno organiza su portafolio, ¿sí? Va adjuntando evidencias, archivos, número de páginas, ¿sí? Y asociado a esos archivos va anotando cuáles son estos obstáculos o estrategias sobre las cuales él está reconociendo que todavía tiene dificultad y cómo los está resolviendo, ¿no? Y sobre eso tenemos los compromisos, acciones concretas, ¿no? Uno de estos compromisos es, por ejemplo, el uso del semáforo, en el sentido que todavía el rojo todavía siente que no lo desarrolla, el verde que ya está en proceso y el amarillo, perdón, el amarillo que está en proceso y el verde que reconoce que está superando esa. Entonces, volviendo acá al ejemplo que veíamos acá, eh, si vemos esto de esta actividad de la balanza y cómo el alumno de una expresión gráfica ilustrada, de una condición de equilibrio, va a una expresión simbólica y de igualdad, entonces el alumno estaría viendo o juntando todas sus actividades, en este caso relacionadas a la condición de igualdad, y viendo cómo él ha ido transitando, ¿no? Y qué obstáculos ha encontrado, ¿no? En este caso, la interpretación de la expresión desconocida, la condición de igualdad, ¿no? Las propiedades que están subyacentes a buscar la condición de igualdad, y etc. Estamos, ¿sí? Así también podemos generar en el espacio, en esta tercera etapa, acciones de reflexión grupal con los estudiantes. Estas acciones de acción grupal, una pueden ser las tertulias reflexivas, que es como un conversatorio guiado en torno a los logros y dificultades del grupo, ¿no? Para esto, el docente tiene que reconocer en este caso a los estudiantes en el aula y reconocer cuáles son los aprendizajes más relevantes o los aprendizajes más relevantes a nivel de logro o a nivel de dificultades que han tenido los estudiantes.
Habiendo reconocido esos dos, puede generar un espacio de diálogo donde, donde puede presentar la situación y sobre eso puede ir llevando a los alumnos a que dialoguen cómo algunos lo han superado y cómo otros no, y qué estrategias han sido subyacentes unas a otras, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Acá el docente inicia, observen lo que aprendimos en este periodo, qué fue lo más desafiante que has tenido, ¿no? Y dispone sillas en círculos, sin jerarquías, y los alumnos ahí se ordenan y empiezan a dialogar respetando las normas de convivencia y comparten brevemente sus reflexiones. El docente escucha, registra frases claves y lanza las preguntas profundas, ¿no? ¿Qué hizo que funcionara? ¿Cómo cambiaría la próxima vez? ¿Qué estrategia es más eficiente? Y etc., ¿no? Y se extraen acuerdos comunes y aprendizajes colectivos para que esto se nota en un mural o una bitácora grupal y se propone un compromiso común de mejora para un siguiente proceso. ¿Sí? Uno es la tertulia reflexiva. El otro es la rueda de compromisos. En esta rueda de compromisos, acá los alumnos ya tiene otro sentido, porque acá los alumnos más bien son los que comparten públicamente eh, cuáles son aquellas fortalezas que han tenido, cuáles son aquellas dificultades que han presentado en el desarrollo de una competencia o de una noción matemática. En este caso, el docente expresa en la pizarra, comparte un compromiso que asumas para mejorar tu rendimiento. Entendamos que cuando hablamos sobre la competencia, el alumno reconoce los procesos de el desarrollo de estrategias, la forma de representar, la forma de argumentar, reconocer argumentos sustentados en propiedades matemáticas, argumentos superficiales, en las formas de representar asociados a la interpretación de las expresiones simbólicas, a la lectura en diversos soportes, con respecto a las estrategias o procedimientos, en reconocer qué procedimientos claves son los que él tiene que desarrollar con respecto al desarrollo de una de las cuatro competencias que conocemos, ¿no? Y el otro con respecto al traduce, a la manera como el alumno puede reconocer o extraer datos de la realidad. Estos aspectos son muy importantes donde los estudiantes deben reconocer justamente sus fortalezas, reconocer quizás eh, que algunos desarrollan, les gusta desarrollar los procedimientos, sin embargo, no necesariamente desarrollar procedimientos significa que la respuesta estemos dándole solución a un problema. Eso requiere que el alumno vaya reconociendo que al procedimiento que se va asociada también va las formas de representación y las interpretaciones que tienen estas expresiones, ¿no? Y eso también va de la mano con aspectos, en este caso, de las propiedades subyacentes al proceso, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, en esta situación, si hubiera un espacio de reflexión con respecto a la noción de fracción, eh, claro, es importante entender cómo el alumno reconoce la fracción parte todo, la fracción como medida, estamos hablando ya de la comprensión del significado de la fracción. No hay un procedimiento acá, sino estamos hablando de la comprensión. Pero cómo esa forma de representar la parte todo y va llevándonos a reconocer en este caso las operaciones con fracciones y también podemos usar soporte gráfico. ¿Sí? Entonces, ahí vamos viendo justamente los procesos de comprensión de la representación y sobre eso reflexionar cuáles son esos procesos, en este caso, que son efectivos para la resolución del problema. Si bien es cierto, acá pueden ver que en el caso de la situación uno se está trabajando con fracciones equivalentes, ¿sí? Ahí está. Estamos hablando de 3 cuartos, 1 medio, todo es equivalentes. Vamos a ver que en la situación 2, con la prueba de salida, el procedimiento no es equivalencia, sino estamos hablando de fracciones heterogéneas. Estamos hablando de 2 tercios y de 1 cuarto. Entonces, y si ven ustedes el procedimiento, a ver, voy a mostrar acá el procedimiento que se está haciendo no es el correcto. Entonces, a eso, a eso quiero un poco apelar cuando hacemos estos espacios de reflexión.
que los espacios de reflexión no necesariamente están asociados a la noción de fracción, sino también a los procesos que hay detrás. Y en este caso podemos ver que visualmente puede ser engañosa la respuesta, sí nos lleva a una comprensión de la interpretación de la fracción como parte de todo, pero a nivel ya de procedimiento que demanda mucho fracciones heterogéneas, el procedimiento no es el adecuado. En este caso, el espacio que se genera con los estudiantes volviendo a las tertulias, volviendo a este espacio de rueda de compromisos, es que los alumnos reconozcan, en este caso, en qué procedimientos, en qué estrategias sí son buenos, ¿no? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué aspectos deberían mejorar en este caso? ¿No? Y una acción concreta que ellos deberían desarrollar justamente para poder superar esa dificultad. ¿No? Entonces, eso, ¿no? El otro punto, otra estrategia de participación colectiva es el panel de fortalezas y retos, ¿no? Es un procedimiento tipo el SMART, eh, pero mucho más sencillo, donde el alumno reconoce dos columnas, retos, fortalezas y retos, ¿no? Y de forma abierta, cada uno de los estudiantes van pegando en tarjetas, en hojas, van pegando cuáles son sus fortalezas, donde ellos reconocen que son buenos, que sí sienten que han avanzado y cuáles son los retos que ellos requieren avanzar para desarrollar esos procedimientos, ¿no? Acá quiero reiterar nuevamente, no es que esto sea una situación muy alegre, muy espontánea de poner, sino esto debe partir justamente de un espacio donde los alumnos, ¿no? Con el docente van reflexionando, ¿no? Y van reconociendo en qué comenzaron y cómo se están concluyendo. De tal forma que sea justamente, si ello vaya a generar una incubación, vaya a generar una reflexión de qué es lo que ellos han sentido con respecto a la evaluación de entrada, con la de salida que han superado y aquello que ellos sienten que son retos todavía que tienen que seguir abordando, ¿no? Ese sería el punto en este detalle eh, de la estrategia de panel de fortalezas y retos, ¿sí? Muy bien, entonces volviendo acá a la norma, reitero, hemos hablado de la evaluación, hemos hablado del espacio de reflexión, he hecho mucho énfasis en la importancia de la reflexión a partir del documento de orientaciones y cómo he facilitado algunos tipos de técnicas que no necesariamente tienen que ser una camisa de fuerza, se pueden adaptar, ¿sí? Para esta reflexión individual y grupal con los estudiantes, que es muy importante. Se reitera que estas reflexiones tienen que darse bajo evidencias, no pueden ser reflexiones sueltas, y que estas reflexiones deben estar sobre los procesos, sobre las capacidades de las competencias, tienen que estar, ¿no? Como hace un momento he mostrado en los ejemplos, en cómo vemos el proceso de representación, cómo vemos los procesos de estrategias y la comunicación, ¿no? Muy bien. Ese es el segundo punto. Y el tercero es la jornada de reflexión de los aprendizajes a nivel de el equipo docente, ¿no? Cómo el docente, el equipo directivo, el director se organizan en espacios colegiados también para reflexionar estas dificultades y estos avances que tienen los estudiantes. Esto permite quizás abordar aquellos aprendizajes que se ha reconocido en gran porcentaje de estudiantes que no lo están desarrollando, no han avanzado muy poco desde la prueba de la evaluación de entrada a la salida. Eso nos permite un poco reflexionar a nivel del colegiado, nos permite también reconocer que hay una sistematización de resultados y reconocer cuáles son esos progresos en matemática y comunicación y identificar buenas prácticas, lo que le decía hace un momento, ¿no? Entonces también, si yo quiero identificar que es una buena práctica, un referente para saber si es una buena práctica, pueden ser estos criterios que están mostrados acá en el documento de la FONDEP, ¿sí? Y hacer el balance en razón a las metas y actividades proyectadas en el PAN. Ese es un elemento muy importante. Bueno, y la cuarta etapa, que es la documentación y cierre de la estrategia, ¿no? Donde la DRE y UGEL sistematizan las estrategias del refuerzo escolar con la información que justamente facilita las instituciones educativas, ¿sí? Entonces,
esos son a grosso modo las acciones principales que estaríamos desarrollando en esta tercera etapa de la estrategia de refuerzo escolar. Con respecto a las evaluaciones que están subiéndose en el portal de Peruduca, van a tener ustedes acceso a esos recursos. Con respecto a los espacios de reflexión, las orientaciones juegan un rol muy importante y las dinámicas como se ven en los espacios educativos también juegan un rol importante. Reitero, no se trata de hacer una reflexión superficial o una reflexión, llamemos, un poco espontánea, ¿no? Se requiere que esta reflexión se haga a partir de evidencias, a partir de que el alumno sí reconozca qué hizo y cómo está ahora, y que eso le lleva al alumno a ir asumiendo retos y compromisos nuevos o reiterar aquellos que todavía les queda pendiente superar. El otro es la jornada de reflexión a nivel del equipo docente, equipo directivo y etc. Y la documentación y cierre de la estrategia, que es cuando se sistematiza con la búsqueda de la información. Sí, estimados colegas, ¿no? Entonces, con ello, entonces estoy culminando la presentación y ahora vamos a hacer una rueda de preguntas. Vamos a darnos un tiempo, en este caso, Diego, ¿cuánto es el tiempo, por favor? 10 minutos para sus preguntas y volvemos. Ya, 10 minutos entonces y volvemos. ¿Sí? Muy bien. Se está revisando el enlace y no se reconocen preguntas. Sin embargo, entrando en el chat podemos reconocer algunas preguntas. Voy a tratar de tenerlas en el chat. A ver. Con respecto a los recursos, voy a compartir pantalla. El acceso a los recursos se hace por Perú Educa, ¿no? Ponemos acá Perú Educa. Entramos a la página Perú Educa. Acá hay 9 botoncitos, acá en este cuadradito de botones. Hacemos clic, servicios educativos, entramos a materiales educativos y acá secundaria, y acá podemos ver, ¿no? Evaluación diagnóstica de cierre 2025 matemática. Tenemos ahí la evaluación diagnóstica de cierre 2025 comunicación, también vamos a tener. Pues van a estar los botones, en este caso ahorita se está cargando, tenemos cita matemática cierre, hacemos clic acá, y acá van a encontrar ustedes las evaluaciones. Acá se llaman, las 5 evaluaciones ya están ya. Acá está la primera orientación. Faltan 4 orientaciones y faltan los 5 Excel. ¿Sí? Ese es el acceso para el... A ver, vamos a ver la pregunta. Por favor, pueden hacer sus preguntas en el chat, en todo caso, para poder atenderlas. Al momento, todas las preguntas que estoy reconociendo acá en el chat son con respecto al acceso a la evaluación. Ya, la diagnóstica es el inicio. El enfoque diagnóstico no está referido a la evaluación en etapas, sino está referido a la evaluación como acción, ¿no? Obviamente, claro, mirando la evaluación como un proceso, inicio, desarrollo y cierre, evaluación de inicio, diagnóstica, evaluación de cierre, salida, ¿no? Entendía diagnóstico en el sentido de ir reconociendo cuáles son esos avances, esos progresos y etc., ¿no? Es ese sentido de evaluación diagnóstica. Lo van a encontrar en la norma misma también explicado ese aspecto. Con respecto al acceso al Simón, ayer han tenido la asistencia técnica con el señor Iván, si no me equivoco. Es la pregunta si es necesario aplicar los materiales de Perueduca de comunicación y matemática en la etapa de cierre. Para efectos de tener un nivel de objetividad, sí serían necesarios. Eso no quita a, otros recursos más. Sin embargo, se reitera que en la evaluación se tiene que contemplar la movilización de las 4 capacidades, estar asociadas al enfoque, eh, y tiene que haber un nivel de pertinencia con respecto a la formulación del ítem para que tenga una respuesta, ¿no? Sí, el de comunicación, como refiero, se está cargando. ¿Está bien? Entonces, entre mañana a el lunes se tiene ya subido todos los recursos. Ahorita se han subido los de matemática, los instrumentos, de evaluación de primero a quinto, ¿sí? Se va a subir, está demorando el Excel. Se va a subir todos los 3 recursos que se han explicado: evaluación, orientaciones y el Excel.
para la sistematización se van a subir. ¿Alguna pregunta más? Ah, ya. Con respecto a Simón, como les digo, esa fue una asistencia técnica de ayer que está asociada a los compromisos de desempeño. Con respecto a a las asistencias técnicas, todas siempre se remiten por correo el enlace, los recursos y los videos para que en este caso los especialistas de DLUG que no hayan podido asistir o quieran mayor precisión puedan tener acceso a ese recurso, ¿no? Se va a mandar por oficio, se va a mandar el enlace del video y los recursos, ¿sí? No me atrevería yo a dar una explicación con gestión de eh, compromiso de desempeño. Por el detalle bien más específico lo han hecho ayer el equipo de políticas de secundaria, ¿sí? Ya, gracias por la pregunta. La evaluación de salida, ahí voy a poner otra vuelta me parece importante lo que están preguntando acá. A ver, acá está. Del 27 al 19 de septiembre, 19 de diciembre es la etapa de cierre de la estrategia de refuerzo. A nivel de DEUGEL se coordina y entiendo que esta etapa de cierre lleva justamente a los preparativos, la aplicación de la evaluación, el ver los tiempos para las jornadas de reflexión y etc., ¿no? O sea, no estamos diciendo con esto que mañana ya apliquen la prueba, sino hay un periodo en el cual se tendría que desarrollar esas cuatro principales o esas cuatro grandes acciones que he explicado hace un momentito en razón a la norma, ¿sí? Estamos hablando del 27 de octubre al 19 de diciembre. Con respecto a la pregunta si se va a usar la de diagnóstico, por eso, a ver, igual acá, ¿ve la pantalla? Tenemos, hasta, esta es la prueba de evaluación diagnóstica realizada en marzo, abril de este año. Y acá ustedes pueden ver la evaluación diagnóstica etapa cierre para este año. Obviamente los ítems son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Ya lo sé, ya lo he explicado hace un momentito acá. Esta es la matriz de la evaluación que se hizo en marzo-abril. Esta es la matriz de ahora, de etapa de salida del mismo grado. Por eso es que son diferentes. En comunicación se va a publicar y va a tener la misma lógica. No se preocupe, señorita Silvana. ¿Sí? Ya, ok, sí, se está cargando, se está cargando. Va a haber otra, a ver, con lo que están diciendo acá, va a haber otra casilla que va a decir evaluación diagnóstica de cierre en comunicación. Acá, como se ha hecho acá, evaluación diagnóstica 2025, matemática, evaluación diagnóstica 2025, comunicación. Así te va a dar otra pestaña acá. Evaluación diagnóstica de cierre 2025, evaluación diagnóstica de cierre 2025, matemática, 2025, comunicación. ¿Sí? A ver, reitero, se pueden asociar varios recursos. ¿Sí? El detalle es, por eso, a ver, el detalle es, voy a mostrarles el documento de orientaciones. Este es el documento de orientaciones y acá ustedes pueden ver que se tiene, está asociado al enfoque, ¿no? Parte de una situación funcional y la situación funcional moviliza las competencias y capacidades. Por ejemplo, pueden ver ustedes acá banderines. Estamos hablando de competencia, cantidad y regularidad. Está hablando de la capacidad traduce, la capacidad comunica, la regularidad. Abierta, cerrada. ¿Sí? Consumo de proteínas. Es una situación real. Una situación real analiza la competencia cantidad y sobre esa competencia cantidad podemos ver cómo se movilizan las capacidades, las cuatro capacidades. Para responder a la pregunta que refiere el maestro si puede usarse otro instrumento, no es que no sea lo adecuado, sí, puede usar otro instrumento, pero tendría que tener la propuesta como está mostrándose y que está en línea del currículo, ¿no? Que buscamos la movilización de las capacidades, parte de una situación real, funcional, en el caso de matemática, y tendría que el ítem ser lo más claro y objetivo posible, ¿no? No llevar ambigüedades. Bueno, con esto se ha atendido las preguntas, entiendo que las preguntas han girado en el acceso a la plataforma Pereduca.
ya se hizo una ruta. La otra pregunta, otro grupo de preguntas está orientado con respecto al área de comunicación. Como les digo, se está cargando y va a tener su pestaña aparte. La otra pregunta está con respecto al tiempo que va a tener refuerzo escolar. Estamos hablando del 29 de octubre al 19 de diciembre. Eso es estimados. Muy bien. Con esto, entonces, con esto estamos dando por atendido y cerrando la reunión de hoy con respecto a la tercera, a la asistencia técnica para esta tercera etapa de la estrategia de refuerzo escolar. ¿Sí? Muy buenas tardes con todos. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú.